Bueno, buenos días, Dios los bendiga. Gracias a Dios por esta hermosa mañana, es un gusto verlos. Tiempo de adoración muy precioso y damos gracias a Dios por esta mañana. Y bueno, en esta mañana vamos a continuar con nuestras exposiciones en el libro de Romanos. Les voy a pedir que me acompañen a Romanos capítulo 3. En esta mañana estaremos observando de los versículos del 1 al 8. Romanos capítulo 3. Versículos del 1 al 8, y recordándoles nuevamente que estamos usando la Nueva Biblia de las Américas. Si ven alguna diferencia con sus versiones, es por esa razón. Romanos capítulo 3, comenzando desde el versículo 1, dice la palabra de Dios. ¿Cuál es entonces la ventaja del judío? ¿O cuál el beneficio de la circuncisión? Grande en todo sentido. En primer lugar, porque a ellos les han sido confiados los oráculos de Dios. Entonces, ¿qué? Si algunos fueron infieles, ¿acaso su infidelidad anulará la fidelidad de Dios? De ningún modo. Antes bien, se ha hallado Dios veraz, aunque todo hombre se ha hallado mentiroso. Como está escrito, para que tú seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. Pero si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Que es injusto el Dios que expresa su ira? Hablo en términos humanos. De ningún modo. Pues de otra manera, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué también yo soy aún juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos afirman de nosotros, que nosotros decimos, hagamos el mal para que venga el bien? La condenación de los tales es justa. Vamos a ver. Padre, Dios bendito, eterno, te damos toda gloria y honra. Vivimos para ti, nos movemos en ti, todo tiene sentido en ti. Y sin ti nada de lo que es tiene sentido. Te damos gloria y honra, gracias por tu palabra, y te pedimos que tu Espíritu Santo se mueva en nuestras mentes y corazones al ser expuestos en esta porción y podamos entender y ser instruidos y alentados. Te lo pido esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, como creyentes hemos recibido el Evangelio de la gracia. Y una responsabilidad que tenemos como creyentes es de entregar fielmente el mensaje que hemos recibido. Y debemos de hacerlo entregándoselo a otros, para que también entiendan y reciban este mensaje. Debemos de buscar deliberadamente la oportunidad de que otros puedan disfrutar de la abundante y sublime gracia que hemos recibido a través del Evangelio en Cristo Jesús. Y si tú has tenido la experiencia de poder compartir el Evangelio, seguramente te has topado con situaciones difíciles o incluso con preguntas difíciles. Como por ejemplo, si Dios es bueno, ¿por qué hay maldad en el mundo? Y lo que hace es poner en tela de juicio la bondad de Dios por el simple hecho de que hay maldad en el mundo. Hay mucha maldad y por lo tanto Dios no existe. Porque Dios es bueno, no tiene sentido para ellos. Pero es al revés. Es porque hay maldad que podemos ver su bondad. ¿Por qué? Porque si Dios no fuera bueno, todos deberían estar muertos por rebelarse contra un Dios todopoderoso y santo. Pero Dios es tan bueno que tolera la maldad para sus buenos propósitos. Podemos pensar en diferentes preguntas difíciles y objeciones que los incrédulos hacen para justificar sus razonamientos como correctos. Otro ejemplo, le dices, muéstrame a Dios y creeré en Él. ¿Cómo puedes responder a este tipo de objeciones? Ahora que estamos estudiando en la escuela dominical cómo defender la fe, podemos entonces entender cómo Pablo describe esta porción. Es importante saber defender la fe. Sin embargo,
Pablo está callando la boca de todos con algunos argumentos, pero como ya habíamos visto anteriormente, Pablo ya lidió con el asunto principal de atacar o de abarcar el asiento de la conciencia. Ya dejó todos condenados porque todos tienen un conocimiento de Dios, todos tienen la ley de Dios escrita en sus corazones y Dios les ha dado un testigo que es su conciencia que los acusa. Aunque dice que esta conciencia es corrupta y no solo a veces los acusa, también los justifica. Sin embargo, aun cuando aprendes a navegar en el asiento de la conciencia, tarde o temprano puedes caer en el asiento del razonamiento. Y Pablo sabía esto muy bien y va a comenzar a lidiar con objeciones en este texto. Ahora, como contexto de esta porción, Pablo ha estado revelando por qué es necesario el Evangelio para todo hombre. Y comenzó esta larga porción que vamos a seguir continuando estudiando, todo Romanos 3, y comenzó desde Romanos capítulo 1, versículo 18, explicando este Evangelio, comenzando a poner a todos bajo la ira de Dios que se está revelando, todos bajo la misma condenación. Y la realidad de que la ira de Dios se está manifestando hoy en día, dando tres consecuencias de la depravidad del hombre. Tres consecuencias que vemos incluso hoy. Y después en el capítulo 2 continúa dejando sin argumentos a todos los hombres. Y a la mitad del capítulo se enfoca ahora a sus compatriotas judíos, que ellos tampoco están exentos de todas las acusaciones que había estado haciendo. Que todos son pecadores, no hay ni uno bueno ni un justo delante de Dios, de que los judíos también necesitan el evangelio de la gracia, necesitan este evangelio a pesar de ser recipientes de los favores divinos, del favor divino. Teniendo todos estos privilegios religiosos que tenían, en el cual no solo andaban dando mal testimonio, sino que también les daba a ellos una falsa seguridad por medio de ese formalismo religioso de la circuncisión. Y hace el hincapié de que no por ser judíos tienen algo especial, no por tener la revelación especial de Dios tienen algo especial, no por cumplir con la circuncisión tienen algo especial en cuanto a la salvación. Nada de esto ayuda o atribuye algo para la salvación. La salvación es solo por la fe en la persona de Jesucristo. Entonces concluye el capítulo anterior: los verdaderos hijos de Dios, el verdadero pueblo de Dios, o el verdadero judío, es el que nace de nuevo por el Espíritu, es decir, aquellos que nacen por la regeneración. Todo esto puede causar pensamientos en sus lectores, y Pablo tiene en cuenta, y ahí es donde entramos a nuestro texto. Ahora, estos versículos no son fáciles de entender. A lo mejor estás leyendo este pasaje y te preguntas, ¿con quién está hablando Pablo? Sabemos por el capítulo 16, versículo 22 de la carta, que es Tercio quien escribe la carta mientras Pablo dictaba. Tercio era el escriba de Pablo al escribir esta carta, y parece ser que Tercio, quien está escribiendo la carta, está escribiendo todo lo que dice Pablo mientras está discutiendo con alguien más. Como si de repente entrara un judío cristiano en escena y se pone a debatir con Pablo, y Tercio escribe y escribe todo lo que está escuchando. Y si tú te imaginabas algo así con este pasaje, es correcto. Este es un diálogo. Sin embargo, Pablo está hablando consigo mismo. Esta porción es una especie de diálogo entre Pablo escritor y Pablo lector. Pablo se pone en los zapatos de sus lectores y anticipa argumentos y objeciones que pudieran surgir por causa de las acusaciones previas que él ha hecho contra todos estos cristianos judíos. Y eso es algo común que vemos en esta carta. Y lo difícil de este pasaje es ver si Pablo está preguntando por el simple hecho de la argumentación o está preguntando en lugar del otro. Es decir, es difícil determinar cuál es la pregunta y cuál es la respuesta, de cuál es la objeción y cuál es el argumento. Y Pablo escribe de esta forma en esta carta, anticipando argumentos en contra del Evangelio y de la gloria de Dios, porque es lo que la gente hace. Siempre buscar argumentos, poner excusas, pretextos y argumentos en contra del Evangelio.
Y una forma contemporánea de poder ver ese diálogo de objeciones y respuestas sería de esta manera. Pero Pablo, entonces, ¿la doctrina bíblica y la religión no sirven de nada? Y la respuesta, claro que sirven, hay mucho beneficio, hay gran valor en tener buena doctrina y vivir en obediencia. Pero Pablo, como algunos fueron infieles, aún teniendo la circuncisión y la palabra, ¿no anula eso la promesa del pacto? Y respuesta, por supuesto que no, porque Dios dice la verdad y el hombre es mentiroso. Aun cuando el hombre fuera infiel, Dios jamás lo es. Pero Pablo, si nuestra mentira y justicia son necesarias para que la justicia de Dios sea manifestada, ¿por qué Dios nos culpa de todas maneras? Respuesta, si es así, Dios no pudiera juzgar a nadie porque todos hacen el mal y es necesario que Dios juzgue el mal. Dios juzga el mal por ser mal, no porque resulte para bien. Pero Pablo, prácticamente entonces Dios necesita que yo haga el mal para que Él se vea mejor. Entre más peque, más se verá su gloria. La respuesta. Muchos nos acusan a los creyentes de esto. Sin embargo, el pecado está mal. Aunque Dios lo use para su gloria, y todo el que comete pecado por justicia es digno de condenación. Esa más o menos sería una forma de ver estas objeciones que estaremos estudiando a detalle en esta mañana. Y podemos ver con estas 4 objeciones que el carácter de Dios es cuestionado. Primero, su palabra es cuestionada. Después vemos que su fidelidad es cuestionada. Su justicia es cuestionada. Y finalmente, su santidad es cuestionada. Estas 4 objeciones son particularmente en contra del carácter de Dios en cuanto al mensaje del Evangelio. Si Jesús es ahora el camino y la salvación, entonces su palabra ha fallado, su fidelidad es nula, su justicia es injusta y nos invita a pecar manchando su santidad. Ese es el resumen de estas objeciones que Pablo anticipa. Entonces Pablo anticipa esas objeciones que pudieran surgir por los judíos en contra del carácter de Dios en base a lo que él acaba de comentarles en el capítulo anterior. Entonces veamos la primera objeción, versículo 1. ¿Cuál es entonces la ventaja del judío o cuál el beneficio de la circuncisión? Pablo, si lo que dices es cierto, básicamente no hay ninguna ventaja de ser judío. Si es cierto que no hay diferencia entre judíos y gentiles en cuanto a la ira de Dios revelada, que nosotros también somos pecadores, los judíos también, los gentiles, todos son pecadores, entonces ¿cuál es el punto de ser judío? Si no hay ventaja en los privilegios que habíamos observado tenían los judíos, entonces ¿de qué sirve ser judío? También dices que la circuncisión no nos justifica delante de Dios, entonces ¿para qué hacer este sacramento de la circuncisión? ¿De qué me sirve ser obediente? O pueden preguntar, ¿para qué Dios llamó a Abraham? ¿O qué importancia entonces tiene todo el Antiguo Testamento? Es como si para ellos Pablo está rechazando el Antiguo Testamento. En su mente no tiene ya sentido toda la historia de la redención. Esa es su objeción. Es un argumento sencillo pero poderoso. Porque si no hay ventaja en ser judío o en la circuncisión, entonces para el cristiano no hay ventaja tampoco tener las escrituras o de vivir en santidad y de obediencia. Aquí la objeción cuestiona la autoridad y la necesidad de las escrituras. Y verán, qué privilegio tan grande es poder tener las escrituras. No solo son para salvación, sino que nos enseñan que también son suficientes y útiles para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Entonces son tan necesarias que el privilegio de tenerlas es de gran ventaja y son también útiles a la obediencia y a la vida cristiana, que también son de gran valor y ventaja. Somos llamados a vivir a las buenas obras. Somos llamados a vivir en santidad y en obediencia. Es decir, si no hay ventaja por doctrina bíblica y la religión, entonces ¿de qué me sirve? Vemos la respuesta de Pablo a esta objeción, versículo 2. Grande en todo sentido. Claro que hay ventaja.
El asunto de Pablo en el capítulo 2 no es que no tenían ventajas o que no esté considerando los privilegios que tenían que les habían sido de bendición. Es al revés. Es porque tenían esos privilegios que ellos pueden caer en lugares que los gentiles no podían caer tan fácilmente. Y ellos cayeron en este orgullo de autosuficiencia. Su punto es que el mero hecho de ser judío o ser circunciso no resulta en una justificación delante de Dios. Ese formalismo religioso, el cumplir con las cosas, no te salva. Y esa es la respuesta de Pablo. Sí hay ventaja en ser judío, en tener la ley, de donde viene el Mesías, donde vienen los profetas, pero eso no es la base para una seguridad de salvación. Solo Cristo lo es. Solo Cristo es la roca eterna. Y el privilegio más grande y primordial que los judíos tenían era la palabra revelada. Versículo 2. En primer lugar, porque a ellos les han sido confiados los oráculos de Dios. Ahora tenemos que ver qué se entiende por esto de los oráculos de Dios. Oráculos viene de la palabra griega logía. Esta palabra en la literatura pagana designaba el lugar donde hablaban los dioses. Y no necesariamente tenían que ser hombres, como a lo mejor pudiera sonar, o personas. Era el lugar donde los dioses hablaban. Esto hace el énfasis de que hay una fuente donde Dios habla, y estas son las Escrituras. Entonces Pablo, escribiendo en griego, toma este término, lo apropia en particular para aplicarlo a las Escrituras. El único lugar donde Dios habla a los hombres hoy. Nada de sueños, nada de revelaciones raras o supuestos profetas o apóstoles. Es solo las Escrituras. Las Escrituras son los oráculos de Dios. Entonces el privilegio más grande es el hecho de tener la palabra de Dios. Porque la salvación viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Y ellos tenían la palabra de Dios y los gentiles no la tenían. Sí tenían una ventaja. Y era una tremenda y enorme ventaja. Y es la misma objeción que unos hacen cuando les dices que la salvación no es por obras. Pero ¿y qué de mi bautismo? O de mi conformación, son católicos. ¿Qué hay de todo el bien que yo he hecho? Yo nací en un hogar cristiano, yo conozco la palabra de Dios. Y veíamos la ocasión pasada, sí, pero te es necesario nacer de nuevo. No hay salvación por tener doctrina bíblica. Puedes tener toda la doctrina bíblica bien entendida, todos los versículos bien memorizados. Eso tiene valor en sí, pero no salva. No hay salvación por ser religioso. Puedes practicar toda la obediencia posible, hasta el punto incluso a lo mejor de ser legalista si quieres, y la obediencia tiene valor en sí, pero no salva. No somos salvos por tener la doctrina correcta y no somos salvos por las obras. Entonces la palabra de Dios, la circuncisión o el bautismo o el pertenecer a la membresía de la iglesia no significa que no tengas necesidad del evangelio. Más bien, cuando reconoces una necesidad del evangelio, es entonces que tú vas a desear hacer todo lo que tengas que hacer para la gloria de Dios. Vas a obedecer y vas a ser bautizado, claro. Vas a pertenecer a una iglesia. Pero esas son las consecuencias de lo que sucede internamente. Y ese es el asunto. Sí es importante tener verdad bíblica. Sí es importante la obediencia en nuestras vidas. Pero la única salvación es por la fe en Cristo Jesús. Nada de lo que hagas te puede exentar de la ira de Dios en el día del juicio. Solo el pago completo por tus pecados te puede librar de esa ira, y solo Cristo Jesús ha pagado por completo tus pecados. Solo Cristo ha pagado esa deuda. Y claro, eso solo puede ser por medio de la regeneración. Cuando Dios obra internamente en nosotros, pone un nuevo corazón, que es obra del Espíritu Santo, la regeneración. Entonces, sí hay gran ventaja en tener doctrina bíblica y en vivir en rectitud y obediencia para los creyentes que han nacido de nuevo. Pero otra vez, no son un medio para salvación. Y vemos la segunda objeción, versículo 3.
versículo 3. Entonces, ¿qué? Si algunos fueron infieles, ¿acaso su infidelidad anulará la fidelidad de Dios? Pablo, lo que estás enseñando es un ataque a la fidelidad de Dios. La palabra que se usa aquí para infieles también puede traducirse como incrédulos o que se rehúsan a creer. Y eso lleva a la idea de infidelidad. Porque los judíos, a pesar de tener las escrituras, la palabra de Dios, las leyes de Dios a través de Moisés, ellos habían sido infieles al mensaje, vez tras vez tras vez. Y eso lo podemos encontrar en muchos pasajes, en muchas historias del Antiguo Testamento. La infidelidad del pueblo de Israel. De hecho, Dios habla del pueblo judío como su esposa y denunciaba constantemente su infidelidad de ese pueblo, de ir en contra de su palabra, de ir en contra de sus mandamientos. Y puede ser difícil de entender, pero el argumento puede verse así. Pablo está argumentando que los judíos no son salvos por nacer de la nación física de Israel, por tener la ley, guardar la ley o incluso tener la circuncisión. Está demostrando que todos los judíos están bajo la ira de Dios al mismo nivel que los gentiles. Y si esto es cierto, no es igual a decir que Dios es infiel. Podremos recordar las promesas que Dios le hizo al pueblo elegido, promesas que Dios le hizo a la nación de Israel. Dios prometió que sería el Dios de Israel y ellos serían su pueblo. Y por esta enseñanza que Pablo está dando, ellos podían concluir entonces que Dios fue infiel a sus promesas. Él no estaba cumpliendo sus promesas para con los judíos. Podemos ver cómo esta objeción entonces es un ataque a la fidelidad de Dios. Ahora, esta es una pregunta importante y Pablo va a tratar con esto más a detalle en los capítulos del 9 al 11. Pero aquí es preciso y conciso con su respuesta. Versículo 4. De ningún modo, antes bien, se ha hallado Dios veraz, aunque todo hombre se ha hallado mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. El lenguaje aquí es muy fuerte. Es una negación rotunda. De ningún modo. Es imposible de ser así. Que ni te pase por tu mente cualquier pensamiento que te lleve a concluir de que Dios es infiel debe ser eliminado. Y dice la respuesta, ¿cómo es? Antes bien, se ha hallado Dios veraz. La fidelidad de Dios está plenamente confirmada a través de su palabra. Que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. Lamentaciones 3, versículos 22 y 23. Aunque todo hombre pueda ser hallado convicto de ser mentiroso, Dios no es hombre para que mienta. Dios es verdad, Dios es veraz. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué es la veracidad de Dios? Que Dios siempre actúa o se expresa con verdad. Sus palabras y sus hechos, Él mismo es la esencia de lo que es verdad. Y por lo tanto, Él es incapaz de engañar o de ser infiel. No está en su naturaleza. La integridad de Dios es absoluta, es su carácter. Decir verdad no es algo que Dios solamente hace, es algo que Dios es y no puede ser de otra forma. Y su carácter no depende de lo que el hombre diga o haga. Es más bien al revés, porque es el hombre quien está hecho a imagen y semejanza de Dios. Si tú te topas con un Dios que está hecho a la imagen y semejanza de los hombres, ten por seguro que es un ídolo. Dios es veraz. Y para demostrar esto, Pablo cita una porción del Antiguo Testamento para apoyar su respuesta de que Dios es fiel a pesar de que lo que los hombres hagan o digan. Y Pablo está citando Salmo 51, versículo 4. Ese salmo penitencial de David, donde David confiesa su pecado y reconoce el carácter puro y santo de Dios. Creo que todos recordarán el terrible pecado de David con Betsabé, al tomarla como su mujer, cuando le pertenecía a otro, dejarla embarazada, y todavía para cubrir eso manda a matar a su esposo Urías. Y después Dios lo confronta por medio del profeta Natán
Y por medio de una ilustración que Natán hace, David es confrontado con su pecado y en arrepentimiento por ese pecado escribe Salmos 51. Y dice Salmos 51, versículos 3 y 4. Porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. De manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Este es David, un judío, porque era de la tribu de Judá, altamente respetado por los judíos, un gran rey. Y aquí está David arrepentido por su pecado y reconociendo que ha pecado, reconociendo que Dios es justo en castigarlo. David está diciendo: Dios, tú eres justo en juzgarme. He pecado y merezco tu ira. Lo que hagas conmigo es lo correcto, de acuerdo con tu carácter, que es verdad, es fiel y es justo. En tus juicios estás justificado. No importa lo que los hombres hagan o digan. Ahora, aquí hay una diferencia entre la traducción del hebreo y del griego. Yo creo que lo pudieron notar. Y la razón de eso es que, como muchas de las citas del Antiguo Testamento que usa Pablo, eran tomados de la Septuaginta. La traducción del hebreo al griego era muy usada en ese tiempo en particular. Entonces Pablo está citando esa porción de la Septuaginta y por eso vemos esa diferencia. Sin embargo, es la misma idea en ambas. De manera que eres justo cuando hablas. Y el otro dice, para que seas justificado en tus palabras. Quiere decir que Dios habla lo justo, habla con rectitud. Su palabra es justa y verdad y no hay equivocación. Y luego dice, y sin reproche cuando juzgas. Y el otro dice, y venzas cuando seas juzgado. Es decir, no hay nadie que justamente pueda llamar injusto a los juicios de Dios. Salmos 19:9 dice, los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Salmo 119:75. Yo sé, Señor, que tus juicios son justos y que en tu fidelidad me has afligido. Lo que dice es, tú eres justo al juzgarme por mi pecado. Dios es justo al juzgar al hombre por su pecado. El hombre en su pecado siempre quiere ver a Dios como injusto, lo acusa de su mal, pero un hombre arrepentido sabe que merece el castigo y reconoce que la justicia de Dios es buena. Y ese es el punto de Pablo al citar esta porción de Salmo 51. Es que como muchos judíos fueron infieles y fueron condenados, eso no significa que Dios ha dejado de ser fiel o que ha dejado de ser veraz. Y algo que debemos recordar es que Dios no es solamente fiel y veraz de acuerdo con sus promesas, también es fiel y veraz de acuerdo con sus amenazas y sus sentencias para aquellos que pecan contra Él. El Antiguo Testamento no solo tenía promesas que Él iba a cumplir para los judíos, también tenía amenazas para la desobediencia a los judíos. Amenazas de ira, de juicio y abandono. Ser judío, ser circuncidado nunca garantizó la salvación de los judíos. Dios siempre ha demostrado ser fiel a pesar de que los hombres se demuestren a sí mismos falsos e infieles. Y esto magnifica la justicia de Dios, porque Dios es fiel a sus promesas, pero también es fiel a sus juicios. Y por esto nace la siguiente objeción, versículo 5. Pero si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Acaso es injusto el Dios que expresa su ira? Hablo en términos humanos. Pablo, si Dios usó nuestra injusticia para poder mostrar su justicia, ¿cómo puede ser justo que de todas maneras Dios muestre su ira? ¿No debería más bien mostrar su contentamiento? Le estamos haciendo un favor a Dios porque va a mostrar su ira. Primero, Pablo está diciendo que la infidelidad de algunos no nulifica la fidelidad de Dios a sus promesas. Y por el contrario, esa infidelidad es la rampa por el cual la justicia de Dios es magnificada. Y este asunto de que el evangelio que Pablo está predicando llegó precisamente por el pecado de los judíos. De hecho, podemos recordar Pedro en su primer sermón, les dice a los judíos, ustedes lo clavaron en la cruz por manos de impíos y lo mataron.
diciéndole eso a los judíos directamente. Recordarán ese primer sermón de Pedro. Dios usó la rebeldía y el pecado de los judíos para traer lo mejor al mundo, la preciosa salvación que es en Cristo Jesús. Y es por la caída de los judíos que el evangelio comienza a expandirse por las naciones. Y el asunto es que sucedió tal y como Dios lo había prometido en las Sagradas Escrituras en tiempos antiguos, más específicamente en las promesas que le había hecho a Abraham. En ti serán benditas todas las familias de la tierra, apuntando a Cristo y gracias a Dios, incluidos nosotros también. Su pecado y su rechazo se vuelve el medio por el cual la fidelidad de Dios a sus promesas es cumplida. Entonces su pecado e infidelidad, su injusticia, fue el instrumento para que la justicia de Dios fuera magnificada. Y la objeción es, ¿cómo es eso justo? Como dice Pablo en Romanos 9, cuando toca este asunto nuevamente, ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? ¿Dios es injusto al usar mi injusticia para su bien, mientras a mí me toca toda la ira? Verán, es una objeción bastante perversa, en el sentido de que el hombre natural no puede verse como el malo, tiene que buscar a alguien más. Dios es el malo, Dios es quien hace las cosas mal. Podemos recordar a Adán y Eva, el argumento. Cuando va con Adán, es la mujer que tiene la culpa. Y la mujer dice, la serpiente que tú creaste tiene la culpa. Y por lo tanto esta objeción es un ataque a la justicia de Dios. Ahora Pablo hace una aclaración de esta objeción, dice, habla en términos humanos. Es decir, según la naturaleza humana que rechaza a Dios y que piensa que Dios no debería infligir un castigo al pecador, de que Dios no debería ser el juez. Así como un asesino se niega a ser juzgado y recibir condena. Y su problema es que crearon a un Dios falso que es solo amor, que no es santo, que no es justo, es todo amor y te ama, no importa lo que tú hagas, no importa tus acciones, las consecuencias de tus acciones, todo eso no importa. Dios es amor, Dios te perdona. Y este Dios falso de amor no puede castigar tus pecados. Y eso es cómodo, como también es idolatría. El único Dios verdadero es un Dios amor justo y es de amor santo. Entonces el argumento es que Dios es injusto por castigar al pecador. Y Pablo les dice, ¿es en serio que es injusto? Si matan a tu esposa o si matan a algún ser querido tuyo, ¿no pedirías, no gritarías por justicia? Dios debe castigar la maldad porque Él es amor y se place en la justicia. Y ahí viene entonces la respuesta de Pablo. Versículo 6. De ningún modo, pues de otra manera, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Nuevamente vemos esa negación rotunda. De ningún modo. Si fuera injusto que Dios castigara la maldad, entonces Dios no estuviera capacitado para juzgar. Porque de todas formas, y lo estamos viendo, la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia. Recordarán ese argumento inicial de Pablo, Romanos 1:18, de cómo la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Y es algo que ya vemos hoy. Dios ya está juzgando y revelando su ira. Ahora, esta pregunta, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Es una pregunta retórica para responder poderosamente a esa objeción, porque ellos lo sabían. Y Pablo sabía que los judíos creían en la doctrina del día final, del juicio final. Ellos también creen que Dios juzgará al mundo en justicia. Pero claro que el judío piensa que ellos van a estar bien delante de Dios y el problema es de los gentiles. Los gentiles son los que van a estar en problemas. Nosotros estamos bien delante de Dios porque somos judíos. Ahora la pregunta asume lo contrario de la objeción. La objeción es que como Dios usa la injusticia para magnificar su justicia, entonces Dios es injusto en revelar su vida por medio del juicio. Entonces Dios no pudiera juzgar a nadie en el mundo. Pablo, si sigues con esto, entonces tienes que negar la doctrina del juicio final. Esa es tu única conclusión. Y Pablo responde, ¿cómo juzgaría Dios al mundo entonces?
si la objeción que dices fuera cierta. Pablo no está negando, sino afirmando que Dios debe juzgar al mundo por su injusticia. La justicia de Dios no depende de las obras buenas o malas del hombre, sino por quebrantar su ley moral. La transgresión de su ley amerita justicia. Y por lo tanto, la ira de Dios es la justa, buena y santa respuesta contra la injusticia del hombre. Independientemente si Dios cumple otros propósitos por medio de esa injusticia. Dios es el juez de todo el universo y lo que Él determine justo e injusto, así es y punto. Y la Escritura no solo nos dice, sino que nos muestra que Dios es justo en todos sus juicios, de modo que Él, como creador, como legislador y juez, es el único con autoridad para juzgar al mundo. Y después el argumento de la objeción se repite de una forma diferente, y ya no es con la injusticia, sino con la mentira del hombre. En la siguiente objeción, versículo 7. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué también yo soy aún juzgado como pecador? ¿Por qué mis obras son contadas para mi juicio y para mi mal? Sin embargo, Dios las está usando para su bien. No solo es injusto, también es incorrecto que un Dios santo tome el pecado para su propio bien. Entonces, más bien, yo estoy sirviendo a Dios por medio de mi pecado. Pablo, sigue tus argumentos. Es que gracias a mi pecado, Cristo fue clavado en la cruz. Y por lo tanto, yo serví el máximo propósito de la salvación. Yo no puedo ser condenado por eso. Otra vez, mi pecado le está haciendo un favor a Dios. ¿Por qué entonces Dios me trata o me juzga como pecador? Mientras más mienta, mientras más peque, la verdad de Dios abunda más y más. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Ves? Ahí está. Mi objeción es válida. Pero eso hace a Dios partícipe del pecado. Y por lo tanto, esa objeción es un ataque a su santidad. La gloria de Dios no se manifiesta a causa del pecado. Más bien es a pesar del pecado que Dios obra sus propósitos redentores. Y Pablo responde a esta última objeción, versículo 8. ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos afirman que nosotros decimos, hagamos el mal para que venga el bien? Pablo parece estar indicando que muchos habían malentendido el mensaje que Pablo predicaba. Que muchos incrédulos hablaban mal de él porque no entendían lo que decían. Y si todo el mal obra para bien, según Romanos 8:28, y donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia, según Romanos 5:20, entonces hagamos males para que nos vengan bienes. Ese es el argumento del impío. Y Pablo no dice que eso sea lo correcto, sino que dice que es la manera en la que a él y a los que predicaban el Evangelio se les calumnia. Esa expresión, se nos calumnia, viene de la palabra blasfemia. Literalmente diría, como se blasfema de nosotros. Es obvio que los incrédulos siempre tuercen la palabra de Dios para apoyar sus argumentos de que los cristianos están mal. Y eso es lo que estaban hablando de Pablo. Que supuestamente Pablo aceptaba o predicaba que nosotros deberíamos actuar el mal para que nos vengan bien. Ellos hablaban de que Pablo enseñaba que Dios es más glorificado, toda su justicia y su verdad y su gracia son más magnificadas, más amplificadas por la lente del pecado de la humanidad. Entre más pecado, Dios recibe más gloria. Y eso es lo que se conoce como antinomianismo. No hay ley, solo gracia. Y la conclusión lógica es que si no hay ley, no hay transgresión de la ley y por lo tanto ya no hay pecado. Todo es bajo gracia, no importa lo que hagas o cómo actúes, entonces puedes robar, matar, mentir y de todas formas está la gracia. No hay ley. No importa cómo vivas, estás bajo gracia. Todo está cubierto. Esa era la acusación que decían que Pablo predicaba. Y Pablo usa eso para establecer el punto de lo necio que es pensar de esta manera. Y este asunto también lo abarcará más a detalle en el capítulo 5,
Y es donde al final al final cita esa porción donde el pecado sobreabundó la gracia en Romanos 5:20, y después comenzando en el capítulo 6 dice, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Imposible, ni pensarlo. ¿Cómo se te ocurre tal cosa? El pecador se condena a sí mismo por su maldad. Dios solo pronuncia el veredicto como juez. La transgresión de la ley no se justifica por el resultado que Dios le da, o como Dios obra por eso, sino por la transgresión en sí. Eso es lo que Dios está juzgando. Dios es soberano sobre todo. Dios tiene el control sobre todo. Nada escapa de su voluntad. Entonces Dios puede actuar para sus propósitos dejando al hombre en su pecado. Y Él está haciendo bien. Porque Él está solo usando las consecuencias. Él no las provoca. Él deja al hombre a su pecado y soberanamente usa eso para lo que Él ya había determinado. Podemos pensar en Adán. ¿Por qué Dios le permitió a Adán pecar? ¿Por qué Dios iba a permitir que Adán pecara de su propia voluntad? Para así enviar al Salvador al mundo y que su amor, su justicia, su santidad, su bondad, sus atributos fueran magnificados en la cruz de Jesucristo. Y Él recibiera toda la gloria. Pero eso es solo porque Dios así lo determina y no porque el hombre lo determina. Entonces la gracia solo abunda más que el pecado cuando Dios lo determina. Entonces a ti no te corresponde pecar más para que abunde más la gracia. Tú no vas a hacer que la gracia abunde más por tu pecado, porque es gracia, es favor inmerecido. Y luego por eso termina la respuesta a esta presión de una forma muy clara y tajante. La condenación de los tales es justa. Cualquiera que cambie el mensaje del Evangelio, que pretenda vivir como si Dios jamás hubiese dado una ley para obedecer, la condenación de los tales es justa. Si alguien usa el Evangelio para promover el mal, para acumular riquezas, para abusar de las mujeres, para mentir o cualquier otra forma de abuso, cualquier otra forma que va en contra del Evangelio, la condenación de los tales es justa. Y por lo tanto, cualquier transgresión, no importa el propósito que Dios use para eso, cualquier transgresión de la ley, la condenación de los tales es justa. Estas son las 4 objeciones y las respuestas que Pablo anticipa de sus lectores. Para terminar, ¿qué significa esto para nosotros? ¿Cómo lo podemos ver en forma de aplicación? Primero debemos comprender que los argumentos en contra del Evangelio no son algo nuevo. El Evangelio siempre ha estado bajo ataque de ateos, de escépticos, agnósticos, de todas las religiones, de todas formas de pensamiento y filosofías. Los apóstoles y la iglesia primitiva también tuvieron que lidiar con ciertos ataques, con filosofías huecas y sutilezas de hombres y estratagemas de hombres. De hecho, Jesús también lidió con esto directamente de los fariseos, como ellos le hacían preguntas diseñadas para poderlos cachar en algunas mentiras por medio de esas preguntas. Y eso le pasó a Jesús, lo vemos también con Pablo, y así pasa aún hoy en día con debates. Te hacen una pregunta difícil, respondes correcta y bíblicamente y alguien tomará tus palabras y las va a torcer. O te hacen a lo mejor una pregunta engañosa para hacer que te contradigas. Entonces esto no es algo nuevo. Y cualquiera que predique el Evangelio, o que ha tenido la oportunidad de compartir el Evangelio, se enfrentará tarde o temprano con algo así. Siempre habrá objeciones en contra del Evangelio. Segundo, debemos comprender que las tácticas que usan los incrédulos para evitar reconocer su pecado tampoco es algo nuevo. Ellos siempre están buscando nuevas tácticas para desviar del Evangelio. ¿Qué es lo principal que hace alguien cuando tú compartes el Evangelio? En primer lugar, se autojustifican. Se autojustifican. Y lo han escuchado. Yo soy buena persona.
Mis obras buenas sobrepasan las malas. A lo mejor, como veíamos en la escuela dominical, intentan cambiar el tema, intentan desviarte del tema. Y a veces es muy común que hacen a un Dios a su imagen, hacen un ídolo, se acomodan a su visión de lo que la Biblia dice acerca de Dios, pero también se acomoda a lo que ellos necesitan. Y si tú has salido a compartir el Evangelio, tú sabes de lo que estoy hablando. Se hacen a un Dios el cual dice, no, mira, mi Dios me acepta como soy. Mi Dios nomás me pide que haga esto y ya está. A veces también buscan culpar a alguien más, ya sea la vida, otras personas o circunstancias, e incluso a Dios. Culpan a Dios. Comienzan a veces a sacar incluso también preguntas filosóficas para hacerte ver mal y decir, ves, yo tengo razón. Preguntas necias como, ¿y quién creó a Dios? Harán todo lo necesario para evitar ser expuestos a sus pecados. Se inventarán todo tipo de estrategias, de artimañas, para no tener que arrepentirse de sus pecados. Siempre que compartes el Evangelio, estás expuesto que a lo mejor te cuenten algo de su vida, o a lo mejor que te empiecen a cortar ciertas historias. Van a desviarte del tema. No quieren tocar el tema de su pecado. A lo mejor incluso traerán temas complejos como el de las cruzadas. ¿Cómo Dios puede ser bueno y permitir las cruzadas? A ver, explícame. El problema del mal. Como veíamos varios argumentos, el problema del mal. ¿Cómo Dios puede permitir el mal si Dios es bueno? Y ven, las objeciones de Pablo no son nuevas. Siempre hay tácticas nuevas, siempre hay objeciones contra el Evangelio. Entonces, como creyentes, debemos de ser motivados a prepararnos más, a estudiar más la palabra, a leer la palabra, a meditar en la palabra, a prepararnos en usar esta arma que es poderosa en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios. De hecho, 1 de Pedro 3:15 dice, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les mande razón de la esperanza que hay en ustedes. Estando siempre preparados. Prepárate, porque es una responsabilidad del creyente evangelizar. Y van a venir preguntas difíciles sobre la fe, y debes poder responder sobre tu fe. Y tal vez alguien hoy ha estado lidiando con esta situación interna, un conflicto interno. Se te ha expuesto el Evangelio, pero no te quieres reconocer como pecador. Y en tu mente pones excusas. Tratas de buscar argumentos para objeciones y decirte a ti mismo, no hay Dios. O a lo mejor puedes decir, sí hay Dios, pero no tengo problemas con Él. Yo y mi Dios estamos muy bien. No hay problemas. Y escuchas el Evangelio, pero resistes el reconocerte como pecador delante de Dios. Y siempre estás viendo lo malo o incluso de otros creyentes para justificarte a ti mismo. Si él es cristiano y yo soy mejor que él, entonces tengo más oportunidad de ir al cielo. Estarte comparando con otros hombres. Continúa tu mente trabajando todo tipo de razonamiento altivo. Ya basta. Basta y vete en tu miserable condición de pecador y reconoce que eres un vil y sucio trapo de inmundicia delante de Dios. Es un Dios santo, santo, santo. Es justo que Dios te condene porque Dios es bueno. Que necesitas a Cristo. No hay ninguna objeción válida que puedas inventarte que te libre de la condenación. Tú has pecado contra Dios y tienes que reconocerlo como David. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Deja de huir de Dios. Deja de esconderte detrás de árboles. Deja de taparte con hojas de higuera. Todos tus esfuerzos son inútiles, todos tus argumentos nulos. Deja de engañarte a ti mismo y reconoce hoy tu necesidad de un Salvador.
Reconoce que necesitas a Cristo y pon tu fe en Él. Es Cristo quien tomó toda la justa ira de Dios en tu lugar. Es Cristo quien nos ofrece su justicia. Es Cristo quien otorga la vida eterna. Cristo es el único camino. Cristo es lo mejor que puedes elegir. Una fe en Cristo es lo más razonable. No te vayas hoy sin meditar en esas ofrecciones que están en tu mente, que aún tienes, y corre a Cristo por misericordia. Ya después te preocupas si hay preguntas que quedan ahí, porque a veces las hay. Pero corre a Cristo. Primero asegura tu alma en Cristo. Pon tu confianza en Él. Padre Dios eterno, gracias te damos porque tu escritura nos da ejemplo de todo, nos habla de todo, es útil para enseñar, para redarguir, para instruir, para corregir. Y te damos gracias por esta porción donde Pablo asume la posición tanto del que está objetando como el que está respondiendo, y podemos ver la realidad de que el hombre quiere rechazar tu evangelio, va a buscar la manera, va a buscar las excusas. Y yo te pido que nos ayudes a prepararnos, a presentar defensa, a presentar tu glorioso evangelio de la gracia, porque el hombre lo necesita, porque somos radicalmente depravados y no podemos hacer nada delante de ti, no podemos ganar nada, ni un favor. Es todo y solo por tu gracia, tu abundante gracia para con pecadores como nosotros. Haznos ver la realidad de tu evangelio y que eso sea de peso para que nosotros también tengamos ese deseo de compartir el evangelio, de prepararnos más para compartir el evangelio, para responder a objeciones que van en contra de tu conocimiento. Prepara tu iglesia, síguenos edificando y santificando por tu palabra. A ti sea toda gloria y honra.